Sacamos el cuaderno de naturales. ¿Naturales, profe? Sí, Salomé. Pero estamos, porque hoy nos toca español y matemáticas. Español, hoy es martes. Los martes toca matemáticas y naturales. Sí. Ay, yo pensé que era español. Profe, sacamos naturales, ¿cierto? Naturales. Bueno, ¿quién me recuerda por favor dónde íbamos? Profe, ¿qué cuaderno sacamos? Naturales. ¿Cuál es el título? Yo no he dictado título. Disculpe. ¿Quién me recuerda en dónde quedamos en naturales? Profe, donde dice a estas colmenas deben importarse, entonces, ¿qué es donde dice los pelícanos en los tiempos de trófica, de trófica, algo así? A ver, yo miro que ustedes no les preguntan, no, definitivamente están más perdidos. Listo, entonces, habíamos visto los tipos de redes tróficas y alcanzamos a ver cuál. ¿Cuál alcanzamos a ver en tipos de redes tróficas? La acuática, terrestre. Ya. Ustedes se supone que yo les mandé
al WhatsApp lo que tenían que terminar de copiar y terminábamos en red trófica y cadena trófica. O sea que ustedes tuvieron que desatrasarse. ¿Listo? Entonces tuvieron que terminar de copiar lo otro en su casa. Si no lo copió, está atrasado y usted es el que va a perder la nota conmigo. ¿Listo? Y hoy empezamos a ver lo de la semana 17. Ahora sí me cuadra. Entonces, como ustedes ya vieron, ¿qué era lo de las cadenas tróficas? Se los voy a explicar antes de que empecemos el tema nuevo. Y digan, profe, pero usted no nos explicó. Ay, profe, listo. Entonces se los voy a explicar para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Un segundo, si lo busco. Entonces, el tema era redes tróficas o red trófica, ¿cierto? ¿Qué era la red trófica? Espérenme yo. ¿Qué son las redes tróficas o también conocidas como redes alimentarias? Es lo que me representa a mí dentro de un conjunto, lo que hay dentro de un ecosistema y cómo se conectan esos ecosistemas. Cuando lo vemos de manera visual, o sea, es decir, cuando lo vemos a través de imágenes, ya lo vemos como una red, como una telaraña y tejida, una cantidad de flechitas, de uniones, ¿cierto? Y eso también es conocido como una pirámide, ¿cierto? Una red o una pirámide. Yo les había a ustedes dado un dibujo para que ustedes lo hicieran. Por favor, me prenden cámaras, gracias. Y era esta de acá, ¿cierto? Donde todo comienza desde abajo, nada comienza desde arriba. Todo comienza desde abajo con las plantas y a través de las plantas se pueden alimentar muchos animales, como insectos, como los topos, conejos, el caribú. Y luego, estos son alimentos de otros. Los insectos son el alimento de las arañas. Los conejos y los topos son alimentos de los suricatos. Los caribú son alimentos de los lobos, ¿cierto? Pero resulta que las arañas son alimentos también de las aves. Y las aves son alimentos de los zorros. Y los zorros son alimentos del lobo. Es por eso que se llama red trófica. Porque no solamente que el insecto se alimente de las plantas y ya murió allí, sino que el insecto es alimento de otro, ese otro es alimento de otro y el otro es alimento de otro. ¿Listo? Por eso se dice red, cadena, bueno, tiene varios nombres. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que hay interconexiones en todos los ecosistemas. Ahora bien, sigamos por acá. Existen muchos tipos de redes tróficas. ¿Por qué existen tipos de redes tróficas? Porque existen muchos tipos de ecosistemas. Entonces está la red acuática, ¿cierto? ¿Qué es la red que se da dentro de qué? ¿Quién me dice si estoy hablando de acuática, se da dentro de qué? ¿Quién me dice? Si estamos hablando de acuático, ¿de qué estamos hablando? De agua. De agua. Entonces, sí es diferente a la terrestre porque esta red acuática se da dentro del agua. Es decir, como todas las especies que existen dentro del agua tienen una red totalmente distinta, obviamente, a las terrestres, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esta acuática, hablamos de el océano, de los lagos y de otro tipo de depósitos de agua. Entonces,
Aquí dentro de la red trófica acuática están los consumidores primarios, ¿cierto? Que son unos microorganismos, es decir, son unos organismos muy chiquiticos, muy diminutos, muy pequeñitos, ¿cierto? Y con estos empieza como la cadena de alimentación, y estos son el alimento de unos peces. Luego esos peces, que ya son un poquito más grandes, ¿cierto? Pueden ser también medusas, otro tipo de depredadores, son el alimento también de otros animales. Luego pasamos a los consumidores, ¿cierto? Que ya son peces de mayor tamaño, ya son un poquito más grandes, que se alimentan pues de los peces más pequeños. Y así sucesivamente sigue la cadena alimenticia, ¿cierto? En este caso la red trófica, donde vemos que unos animales o unas especies son alimentos de otros. ¿Listo? Asimismo sucede con la terrestre, ¿cierto? Donde hay cierta cantidad de animales y esos animales son alimentos de otros y esos de otros y esos de otros y así sucesivamente. Continúa la red. ¿Listo? Ahora, hay una diferencia muy pequeña, ¿cierto? Entre red y cadena trófica. No es lo mismo, hay una diferencia. ¿Cuál es cuál es la diferencia? Que cuando yo cojo todas las cadenas, tróficas, ¿cierto? Yo tengo una red trófica. La cadena alimenticia es la pequeñita, pero cuando yo uno todas las cadenas alimenticias, ahí formo una red. ¿Listo? Esa es la diferencia. Que cuando yo uno todas las cadenas, formo una red. Por ejemplo, en esta primerita que vimos aquí, en esta primera imagen, la cadena alimenticia aquí podría ser las plantas, los insectos, la araña, las aves, el zorro y el lobo. Pero mire que cuando yo ya uno las plantas con el topo, el suricato y el lobo, las plantas, el conejo, el suricato y el lobo, las plantas, el caribú y el lobo, ahí ya con varias cadenas alimenticias, aquí tengo 1, 2, 3, 4 cadenas alimenticias, 5 posiblemente porque las aves se alimentan de las plantas. Cuando yo uno todas esas cadenas alimenticias, formo esto grandote que Profe, estaba haciendo eso. estoy explicando, que se llama red trófica. ¿Listo? Esa es la diferencia entre esas dos. Que la cadena alimenticia es la pequeñita y cuando yo ya junto todas, formo la red trófica. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a hablar del nuevo tema hoy, que el tema de hoy es, un segundo, coloquen como título, semana 17, análisis de redes tróficas. Profe, el título. Análisis de redes tróficas. Trópicas, profe, ¿no? Análisis de redes tróficas. No se les olvide colocar semana 17, coloquen la fecha. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que hagan el siguiente dibujo y procedo a explicárselos. Lo que ustedes ven aquí es una pirámide trófica y esta me está mostrando a mí cómo en cada peldañito, en cada escalón, en cada eslabón va disminuyendo. Si ustedes ven aquí abajo, el primero son ¿qué? Plantas. Y hay muchas plantas.
Pero luego siguen los insectos. Y los insectos ya reduce, ya no son tantas como las plantas, sino que ya son más poquitos. Luego vamos a las aves, porque las aves, aquí los insectos se alimentan de las plantas. Las aves se alimentan de los insectos. ¿Y las aves de qué se alimentan? Según mi pirámide. De la serpiente. De los insectos. No, De los insectos. aquí hay De las una plantas. serpiente, ¿cierto? Es una serpiente. Entonces las serpientes se comen las aves, perdón, las serpientes se comen las aves. ¿Y quién se alimenta de las serpientes? En Búhos. El búho. Búhos. esta ave se alimenta de las serpientes. Y miren que ya al final, ¿termino con muchas aves o solamente con una? Con una. Una. Entonces, Una. miren que a medida que Una. estaba reduciendo, a medida que esta se va volviendo, a la medida que estaba caminando, ¿cierto? Mire que cada eslabón se va convirtiendo en más pequeño hasta que llega a uno. Por eso se forma una pirámide. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Dibújenla, por favor. Dibuja lo de la esta,
Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. ¿Cómo? Háganme una pirámide bonita, no me van a hacer una cosa ahí torcida, sin no, mejor dicho. Pues ya terminé. Vamos a esperar un momentico a los demás. ¿Ya terminaron? Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Un minuto y sigo.
Bueno, ¿quedó entendida la explicación que les di sobre esta pirámide? Sí, señora. señora. Sí, señora. Hasta ahí vamos bien. Eso hace parte del análisis de las redes tróficas. Como yo analizo las pirámides y las redes tróficas. ¿Listo? ¿Cómo yo interpreto todo eso? ¿Cómo yo sé que aquí mi pirámide inicia con las plantas? No inicia desde arriba, pilas, ella inicia desde abajo. ¿Cómo inicia con las plantas? Luego la especie que se come las plantas, luego el que se come la especie que se come las plantas, y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos entonces ahora y van a escribir aparte. Listo, entonces. Voy a dejar de compartir y voy a empezar a dictar. Ustedes van a escribir aparte. Los grupos funcionales. El tema de hoy es cortito. Los grupos. ¿Y hay título? Mami, el título fue el que les dicté hace rato, análisis de redes tróficas. Esto lo voy a escribir debajo de la pirámide. Bueno, señora. Los grupos funcionales hasta aquí enumerados Hasta aquí enumerados. abren paréntesis. Enumerados. Productores, coma, consumidores primarios, productores, coma, consumidores primarios, coma, secundarios y terciarios, coma, secundarios y terciarios, coma, descomponedores, cierra paréntesis, Secundarios y descomponedores, cierra paréntesis, que componen todas las cadenas y redes tróficas, coma,
pueden organizarse visualmente. Pueden organizarse visualmente con V. Con base al criterio, de abundancia de cada grupo, de abundancia de cada grupo. Punto aparte. Aparte. Es decir, coma, que mientras más lejos, prendan mi cámara para yo ver cómo están copiando. Porque si yo veo que ustedes no están copiando, pues no dicto. Si veo cómo están copiando, pues yo empiezo a dictar. Prendan mi cámara, Santiago, que le he dicho y no me la ha prendido. Valentina, Oriana. Se está de los organismos productores. Se está, no veo cámaras. Se está de los organismos productores, coma. Santiago no veo cámara, Valentina no veo cámara, María del Mar no veo cámara. Productores. Coma, menos abundante. Menos abundante. Tiende a ser la vida. Tiende a ser la vida. Coma. Dado que los requerimientos energéticos y nutricionales tienden a ser más altos, coma. Al tener especies de mayor tamaño, punto seguido. Al tener especies de mayor tamaño, punto seguido. De este modo, coma,
A tener especies de mayor tamaño. ¿Y qué más, profe? Punto seguido. De este modo, coma. Pueden ilustrarse las cadenas. Pueden ilustrarse las cadenas. Y redes alimentarias en forma de pirámide. Y redes alimentarias en forma de pirámide. 2 puntos. Ahí seguidito van a escribir la pirámide trófica, punto aparte. Trófica con tilde en la O. La pirámide trófica, punto aparte. ¿Hay seguidito, profe? Sí. ¿Con rojo? No. Aparte, la pirámide será seccionada con doble C. La pirámide Profe, disculpa, dice la pirámide. trófica, punto aparte. Aparte, la pirámide será seccionada con doble C. En niveles, coma. Si se desconecta, vuelven a ingresar para terminar. ¿Listo? Sí, señora. Correspondiente. Cada uno correspondiente Jean Paul está copiando lo que dicté. Cada uno correspondiente a un eslabón trófico, coma.